¿Cuál es el propósito de tu existencia? ¿Cuál es el sentido de la existencia misma? Estas preguntas, aunque simples en naturaleza, son mucho más complicadas de resolver de lo que parece. Y a pesar de esto, buscan responder uno de los temas más grandemente discutidos en toda la historia de la humanidad. No solo por los grandes filósofos que exploraron y llevaron al límite a esta compleja pregunta, sino también por nosotros mismos, los seres comunes. Cuando lo monótono de nuestra vida se empieza a volver aparente, recurrimos a nuestra mente para hallar un sentido. ¿Por qué trabajo? ¿Por qué me levanto cada mañana? ¿Por qué existo? Es naturaleza humana buscar el sentido, el propósito o la razón detrás de todo lo que experimentamos, y a pesar de que muchas veces ese sentido no puede ser encontrado por mucho que busquemos, seguimos haciéndolo. Y de no lograrlo empezamos a experimentar emociones complicadas y destructivas. Nos estresamos por la incertidumbre, nos sentimos asustados por el futuro y nos sentimos grandemente desesperados por la insignificancia de nuestro pasado. En la actualidad, múltiples medios tratan de resolver este interesante y aterrador concepto a su propia manera. Pero un medio que se ha vuelto muy popular para tratar temas como estos en general son las series web independientes. Podría ser debido a la libertad creativa que éstas tienen y a la clara falta de limitante para tratar temas controversiales. Y una de las obras que creo yo ha ganado ese éxito es El asombroso circo digital. Aquí los personajes tienen que vivir en un ambiente que es en esencia inútil, sin propósito, sin razón más que el simple hecho de existir. Estos personajes fueron antes humanos con cuerpos físicos y vidas únicas, que de una forma u otra tuvieron el terrible destino de tener sus conciencias atrapadas en este circo digital. Cada personaje trata con alguna clase de problema diferente y que no se relaciona necesariamente con la falta de propósito o la falta de sentido de nuestra existencia, por lo que creo que necesitaríamos un video completo para cubrir el problema que cada personaje sufre, por lo que si te gustaría ver un video de cada personaje, no dudes en ponérmelo en los comentarios. Pero claro, esta serie independiente recién está empezando a desarrollar sus personajes, y el único personaje que podemos verdaderamente analizar a fondo, por el momento, es Pomni, la protagonista del asombroso circo digital, la cual se ha vuelto verdaderamente popular gracias a su personalidad perdedora y agitada, la cual aparentemente es muy atractiva para muchos. Pero bueno, no vinimos a hablar de eso. La falta de propósito que nuestra existencia tiene es algo que se vuelve aparente una vez nos ponemos a pensarlo. No es porque quiera asustarte, pero nuestra existencia no tiene un sentido definido. Lo que tú y yo hacemos, lo hacemos por hacerlo. Nadie nos dijo que lo hiciéramos, y no hay ninguna guía que nos diga qué hacer o cómo hacerlo. Existimos por existir. Después de vivir nuestras insignificantes vidas en la gran escala del universo, lo único que nos espera es la muerte. O para creyentes como yo, lo mejor que nos podría esperar es una eternidad en el paraíso. Pero sin importar lo que creas, pensar en el hecho es aterrador. Que nuestras vidas al final fueron para nada si no crees en nada o no sigues ninguna religión, o que nuestras vidas en la Tierra son una fracción infinitamente insignificante de lo que verdaderamente nos espera, si crees en algo como yo. Como si la vida material fuera solo el tutorial de la existencia misma. Es complicado, es cruel, es triste, es espantosamente aterrador. Y sin importar lo que hagamos, al final nuestro destino será el mismo. Sin importar el poder que tengas, sin importar el dinero que ganes, sin importar lo fuerte que seas, al final todos seremos medidos con la misma regla. Creo que el asombroso circo digital nos presenta una realidad en la que la existencia tiene mucho menor propósito que en el plano material común en el que vivimos tú y yo. Y creo que cada personaje representa una forma distinta de enfrentar este destino, siendo Pomni la más nueva aquí y la más asustada por esa misma razón. No entiende muy bien lo que pasa, no entiende por qué hacen lo que hacen, si al final nada cambiará, y las aventuras presentadas por Kane son solo distracciones momentáneas de la realidad para evitar que se vuelvan locos. Y todos saben eso, pero de todos modos deciden actuar, o al menos la mayoría lo hace. Que Pomni esté asustada y confundida es completamente normal. Cuando un ser humano descubre una verdad aterradora, inevitable y cruel, lo primero que puede hacer es sentirse altamente estresado y ansioso. Puede que tú, mientras veías este video, te hayas sentido de esa forma al darte cuenta de que lo que dije puede que sea verdad. Es muy probable que ahora quieras buscar una especie de salida como hizo Pomni en el primer capítulo, ya que no quieres aceptar que esta es tu realidad, que este es tu destino, que el simple hecho de vivir es absurdo. El absurdismo es una corriente filosófica que sostiene que la vida carece de sentido o propósito, y que la búsqueda de orden lleva a un conflicto con el mismo universo. Por lo tanto, nuestra búsqueda de sentido choca con nuestra existencia misma, la cual no tiene sentido. Esta contradicción es conocida como el absurdo. Al no aceptar la falta de sentido que tiene vivir, por ignorancia o decisión propia, luchamos contra la existencia misma, lo cual es claramente absurdo. Pero expreso, tal vez te preguntas, si la existencia es absurda y no tiene un propósito al cual aspirar, ¿cuál es el punto de actuar?
Bueno, esta filosofía también sostiene que los seres humanos enfrentamos este conflicto de tres formas distintas. El suicidio filosófico. Este se basa en negar el absurdo, en vez de encontrar una forma de aceptarlo o sobrellevarlo. Simplemente se ignora, se evita, se niega, escapando de la realidad, engañándonos con la falsa esperanza de que en realidad puede que exista un objetivo al cual aspirar o poder perseguir. En el circo digital podríamos decir que Cosmo, o el personaje que se abstrajo en el primer capítulo, se volvió loco al obsesionarse con una salida. Cuando nos convencemos a nosotros mismos de que hay algo más allá de más de lo claramente visible para nuestros ojos, aunque no lo haya, nos terminamos engañando para encontrar alguna clase de reconforto en la ignorancia y las falsas esperanzas. Esto en sí no tiene nada de malo, ya que como bien dicen, la ignorancia es una bendición. Pero al ser confrontados por la cruel realidad de que en realidad no hay nada definido claro, caemos en la desesperación. En sí, el suicidio filosófico se trata de existir creyendo que todas tus experiencias, sufrimientos y acciones tienen un propósito real. Pero al no ser así, y al entender eso, pero negarlo, terminamos sintiendo emociones negativas y complicadas, que se sienten como una tortura sin un fin. Suicidio físico. Este se basa en aceptar el absurdo y la falta de sentido, pero de una forma negativa y autodestructiva. Ya que existir no tiene propósito, ¿por qué existir? El tema del suicidio siempre ha sido muy controversial y delicado, pero es un tema verdaderamente importante para tomar en cuenta. Cuando empezamos a darnos cuenta de que nuestra existencia no tiene sentido, aceptamos que nuestra vida tampoco lo tiene. Pensamos en lo insignificante que es levantarse cada día, en lo poco que vale la pena luchar por un nuevo mañana, y en lugar de enfrentarlo, muchas veces queremos escapar. Terminar con el complicado sufrimiento que significa vivir. Aunque no esté implicado en el circo digital, creo que la opción del suicidio físico pasó por muchas, si no por todas, de las mentes de los que han vivido en este lugar. ¿Y cómo no hacerlo? Aunque en la superficie puede que el circo digital parezca una especie de parque de diversiones sin límite, los humanos buscamos un propósito en todo lo que experimentamos. Así que al darnos cuenta de que estamos en un lugar sin ninguno, y de que estamos atrapados sin la oportunidad de escapar, es entendible que emociones negativas se apoderen de nosotros. La rebelión. Este se basa en también aceptar lo absurdo de la existencia, pero en lugar de ignorarlo, evitarlo o escapar de ello, luchamos en contra del absurdo. Podríamos decir que todos los personajes del circo digital llegaron a este punto, a excepción de Pomni, que recién está pasando por las etapas del duelo y recién las está superando, ya que todos los personajes que se mantienen cuerdos siguen actuando y viviendo, a pesar de estar conscientes de que su existencia no tiene sentido. Siguen adelante. ¿Pero por qué? ¿Cómo podemos actuar en un mundo que no nos recompensa por actuar, que ni siquiera nos recompensa por levantarnos cada día? Esta es la pregunta que responde el absurdismo. A pesar de estar consciente de que actuar no cambiará nada en absoluto, y que actuar de forma positiva o negativa sería insignificante en esencia, entender esto puede llegar a ser liberador de cierta forma, ya que nada importa, nada importa. El error que cometiste ayer no importa, la vergüenza que pasaste ese día ya no importa, los fallos en tu vida no importan, ya nada lo hace. Ahora lo único que lo hace es lo que decides hacer con tu vida en el presente, y aunque falles otra vez, una vez pase, ya no importará. Y al nada importar, y al no tener un propósito, nosotros podemos darle un propósito a nuestra existencia. Uno que tampoco cambiará nuestro destino, pero que sí cambiará la forma en la que percibamos nuestro camino. Sigo creyendo que este mundo no tiene un sentido superior, pero también sé que en este mundo algo tiene sentido, y ese algo es el hombre, porque él es el único ser que exige uno. Somos nuestros propios conductores en este gran camino de la vida. Es liberador vivir por el hecho de simplemente vivir. No porque algo se espere de ti, no porque algo nos espera al final del camino, no porque algo me dice que eso es lo que debo hacer, sino porque yo decido hacerlo. Ese es el punto de existir. Puede que muchos nos sintamos como Pomni al entender esta cruel realidad, en la que entendemos que nada tiene sentido, pero que algo no tenga sentido no significa que no se pueda disfrutar. Y es por eso que vale la pena vivir. Las personas que amamos, las experiencias que disfrutamos, las emociones complejas que intentamos entender tan apasionadamente, lo que nos hace seguir adelante. Podemos darle un propósito a lo que hacemos, creando arte, conociendo historias, aprendiendo cosas nuevas todos los días, mejorando nuestra habilidad de ser humanos. La vida es muy compleja, no tiene sentido y nada cambiará aunque nos esforcemos al máximo. Todos seremos medidos con la misma regla al final, así que no tengas miedo de preguntarle a esa chica si quiere salir contigo. No temas el fracaso que pueda venir del negocio que quieras emprender. No vivas tu vida siendo un ser mediocre por el miedo a ser juzgado o criticado. Si nada importa, si nada tiene sentido, entonces la felicidad no vendrá del resultado final de tu experiencia, vendrá de tu experiencia misma. El camino, no el destino. Uno debe imaginar a Sísifo feliz empujando la piedra, encontrando la felicidad en la falta de sentido, en lo absurdo de vivir. Si el video te gustó, me ayudaría mucho que te suscribieras al canal. Me gustaría agradecer a los miembros por su apoyo incondicional
Eso fue todo de mi parte. Y adiós. Mua.